Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Saciain, soy investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo y hoy tenemos la alegría de contar en este ciclo Yo Recomiendo con la presencia de Alejandra Rodríguez, quien es historiadora, investigadora, docente investigadora de la Universidad de Quilmes, del Centro de Historia, Cultura y Memoria de esa universidad nacional, y nos acompaña para hablar de una película muy especial, porque es uno dentro de la etapa del cine mudo argentino, es uno de los documentales que aborda de una manera muy particular la temática de los pueblos originarios. Entonces, se nos ocurría, como Alejandra hizo una investigación muy exhaustiva sobre este tema, hacerle una especie de reportaje para recomendarla y que Ale nos comente y nos contagie su entusiasmo por este film. ¿Cómo llegaste a esta temática, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. La Pues, temática, en realidad, de los pueblos originarios era algo que me había quedado pendiente de mi formación en la carrera de historia. Yo siempre había sentido que, que era un tema medio desaparecido de cada una de las materias, ¿sí? Que había quedado un hueco en mi formación sobre ese tema. Así que, digamos, cuando empecé a trabajar, ya hace muchos años, en el cruce entre la historia y el cine, mi inquietud fue por ese lado. Bueno, a ver qué es lo que había producido el cine sobre los pueblos originarios, qué miradas había aportado. eh, y bueno, a partir de esa pregunta es que empecé a indagar en filmografía, y el día que vi El último Malón, quedé absolutamente prendada de esa película por muchas razones que, bueno, iremos desplegando, pero eh, realmente me sorprendió, y me sorprendió también que un enunciado tan potente y bello no haya sido como seguido por la cinematografía posterior, ¿no? Por lo menos desde esa temática. Así que, bueno, me quedé enamorada y empecé a investigar, a hacer trabajo de archivo, a visionarla una y mil veces, hasta soñar de noche con la película, te diría. bueno, una súper recomendación entonces. Eh, Súper Contanos un recomendada. poco acerca de el contexto, antes de ir a su director y guionista, contanos un poquito cuál era el contexto histórico de su producción, su estreno, de lo que vos después descubriste fue una primera versión, ¿verdad? Exacto. Claro, el estreno se va a dar en 1918, en abril, en Rosario, ¿sí? En el Palace de Rosario, y unos meses después, en julio, se estrena en Buenos Aires, ¿sí? Supongo que habrán sido en las vacaciones de invierno de julio, en el Smart Palace, creo que es, de Buenos Aires. Eh, con una afluencia importante de público. Sabemos que esa película, además, después rodó por el interior, pero no está demasiado documentado, ¿sí? Más allá de algunas referencias. Esa es digamos, lo que se sabe. Y lo que se sabía también era que en los años 50, el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, había encontrado una copia y la había proyectado para los familiares de Greca, los descendientes, para los alumnos del instituto, y que luego el Cineclub de Rosario había hecho una copia, que es la que después toma el Museo del Cine, y es la que todos nosotros visionamos. Ujú. Y Eh, vos decís, en el contexto de su estreno y de su producción, que hay toda una relación con el espíritu del centenario, ¿verdad? Exactamente, sí. La película, o sea, se estrena en 1918 y refiere a sucesos de 1904. Entonces, hay todo un discurso donde el tema de los pueblos originarios como problema es un problema resuelto,
¿sí? Es un problema resuelto. Es un momento, pensemos, del radicalismo en el poder, un momento de reformismo, digamos que su director participa del movimiento, tanto del movimiento reformista universitario, como de las filas del radicalismo, en el cual va a tener un peso importante. Desde muy, muy jovencito, es un activista, un militante greca, y ya con 22 años va a ser electo diputado por el propio radicalismo. Entonces, bueno, en ese espíritu de progreso y del centenario fue lo que también a mí me hacía mucho ruido cuando escuchaba esa primera secuencia de la película donde dudan de si este fue el último malón, el de 1904, o si hay un malón por venir. Claro. Esa frase era la que me hacía ruido y no me dejaba dormir, porque no me condecía con ese espíritu de época y con los discursos que circulaban, que ya habían invisibilizado el problema indígena a nivel social. Entonces, bueno, esa tensión que planteaba la película en los primeros minutos fue como no sé, un picor que estaba ahí, seguía avanzando en el estudio de la película y algo ahí no cerraba de ese discurso. Bueno, Entonces, tu hipótesis es que la película tiene un estreno con un primer armado que después, años después, su autor, su director y guionista, que es Alcides Greca, este personaje del que vos hablaste, agrega una secuencia inicial donde hace una introducción que en la fecha del estreno vos sostenés que eso no estaba. Exacto, claro. Digamos, varios elementos me hacían sospechar que esto era un agregado al posteriore. Principalmente los carteles de presentación de los personajes, ¿sí? Estos personajes que eran lo que en la historia conocemos como parte de la máquina electoral conservadora, que acompañaban a, a Greca, Ferrarotti y Centeno, cómo estaban presentados no condecía con ese momento histórico, estaban presentados como exdiputado, etcétera, y esto no condecía con el rol que cumplían en ese momento histórico. Pero bueno, podía haber sido el cartel agregado posteriormente, simplemente, ¿no? Eso también era una posibilidad. Entonces habían que encontrar alguna fuente que fuera en uno o en otro sentido de posibilidades. Finalmente di con una crónica del estreno de la película, con un cronista súper detallado, digamos, que venía siguiendo yo todas sus crónicas cinematográficas que él hacía en un periódico de Rosario, que eran archidetalladas, y la crónica que hace detalla el prólogo, todos los actos, el epílogo, y esa introducción no aparece, ¿no? Esto un poco comprueba esa hipótesis, y después la pregunta siguiente es, ¿por qué y cuándo se había realizado esa modificación, esa alteración, ¿no? Entonces esto llevó a otra investigación que tuvo que, digamos, bueno, ¿qué pasó en el medio? Entonces, ubicar esas presentaciones entre qué años y qué años podían haber sido. Bueno, me daban entre el 22 y el 26, podía ser. Y bueno, y hay mucho trabajo de hemeroteca, y ahí empiezo a advertir que lo que había pasado en el medio es algo de lo que hoy se habla mucho, pero hace tantos años atrás no se hablaba, que era de lo que conocido como la masacre de Napalpí, que justamente esta semana se han cumplido 93 años de esa masacre. Que se produjo, Alejandra, en 1924. 23 en Chaco. Entonces, esa masacre, ¿sí? Empiezo a investigar un poquito sobre eso y advierto que Greca sale a los medios de difusión en este momento disputando los sentidos de lo que había sido. Porque fue, por los medios de comunicación, fue tratada como un malón, ¿sí? Una sublevación indígena, y lo que fue una protesta social, claramente, ¿no? De estos grupos indígenas que
digamos, que había, no me quiero explayar demasiado, digamos, porque hay mucho escrito sobre esto, pero tiene que ver con los patrones de la tierra en ese momento y la necesidad de sujetar esa mano de obra. Entonces fue una sublevación que terminó en masacre de todos esos individuos tobas y mocovíes. Entonces, en ese contexto, Greca sale a los medios nacionales, por lo menos son los que yo encontré, quizás también lo haya hecho seguramente en los provinciales, para decir que el tema del que no son violentos, y bueno, y dar un poco su perspectiva sobre que enlaza el tema indígena con el tema de la tierra y la cuestión social. Genial. Así que creo que ese momento. Eso me interesa muchísimo porque en tu libro, al final vamos a dar el link hacia ese libro que se puede descargar de manera gratuita, que Alejandra publicó esta investigación en Historia, Pueblos Originarios y Frontera en el Cine Nacional. Nosotros vamos a poder abundar mucho más en todas estas cuestiones que Alejandra nos explica ahora. Y hay algo muy interesante que vos decís acerca de la mirada de Greca sobre estos pueblos y cómo vos considerás que él, que fue abogado, periodista, un intelectual muy activo en su época, emplea el cine, o sea, ¿cuál sería el rol del cine o la operación cinematográfica que él intenta hacer con respecto a estos dos momentos, ¿no? El momento pacificatorio, como vos decís al comienzo, y este momento de la conversión por un orden conservador de una huelga en un malón. Claro. Pensemos que él crea en un pueblo de la provincia de Santa Fe, llamado San Javier, en 1917 una productora de cine. Ya eso, ¿sí?, es notable. Y esa productora de cine la usa para dar cuenta de un suceso, una sublevación indígena ocurrida en 1904, es decir, cuando él era un adolescente. Digamos, en 1903 él ingresa al secundario, o sea, era un adolescente. Él, pensemos que a los 18 años ya funda un periódico al que llama El Mocoví. Es decir, es un espíritu muy inquieto, y el tema de esos vecinos indígenas es un tema muy cercano para él. Digamos, esto nos introduce en otra dimensión, que es la dimensión de la representación política. Él va a representar cinematográficamente a esos mocovíes, pero también los va a representar políticamente, porque es base de su, digamos, es parte de su base social, electoral. De hecho, él en varias notas cuenta cómo sus electores van y vienen, digamos, fluyen con los diferentes años y las campañas electorales, pero la base fija que él tiene de poder territorial son esos indios de San Javier. Entonces, hay una cosa interesante, digamos, y que se expresa cinematográficamente también, porque hay una cierta tensión, porque él representa políticamente a todos los ciudadanos de San Javier, blancos, mestizos e indígenas. Entonces, esa tensión también se ve en diferentes consideraciones, en diferentes miradas de la cámara sobre esos pueblos originarios. Y esa es la riqueza de la película, digamos que se puede decir que es un enunciado donde aparecen tensiones, aparecen como muchas voces que son habladas. Como suele aparecer también en otras películas, digamos, lo que pasa es que cuanto más nos alejamos y menos contemporáneos somos, más fácil es ubicar esos discursos que son hablados, muchas veces a pesar del propio director o directora de la película, ¿no? Sí, lo interesante que vos señalas en tu investigación es cómo él utiliza recursos no solo visuales, sino narrativos para poder darle lugar a estas múltiples voces, ¿no? Él organiza una trama principal que es una disputa en la misma tribu mocoví entre dos hermanos o dos caciques que están en desacuerdo en la manera de, digamos, liderar a la tribu y de hacerse del poder, y también hay una subtrama romántica típica de lo que después va a ser la narrativa clásica,
de una mujer, Rosa, que se disputan estos dos hermanos, ¿no? Como una prenda que aumenta aún más las tensiones, y que vos también señalás algo muy interesante, que más allá de esta trama ficcional, él realiza un documental etnográfico muchos años antes del documental que se considera iniciático, que es el de Flaherty, de Nanook el Esquimal, estrenado en 1922, y él tiene una mirada parecida en cuanto a la realización eh, sobre este pueblo, sus actividades. ¿Nos podrías comentar un poquito más eso, Alejandra? Sí, una cosa que hablé y no te terminé de contestar de la pregunta anterior respecto a la intervención política. Digo, yo estoy, digamos, él lo dice, digo, escribe muchas obras de literatura, hace un álbum de fotografías, un libro de fotografías cuando con el golpe de 30 es mandado a la isla Martín García, y se expresa claramente sabiendo que lo suyo en 50 años va a ser documento histórico, pero que ahora es intervención política, digamos, y creo que la película, la literatura, la fotografía, para él, claramente son formas de disputar sentido, son formas de decir, esto es lo que yo pienso sobre este tema, y lo pongo a debate y lo hago circular. Digamos, hay una impronta muy fuerte en su novela Viento Norte, que retoma algunas de las cuestiones de la película, con otros elementos y otro contexto, digamos, si uno lo lee, expresa claramente ese debate de la coyuntura, ¿no? Bueno, y volviendo a la película en sí, es muy original, digo, porque él, por un lado, está la intención documental de dar cuenta de sucesos reales ocurridos en San Javier en 1904. Y para eso usa muchas estrategias para darle verosimilitud al relato. Muestra las fuentes de época, muestra los diarios, digamos, despliega un montón de fuentes para que nosotros como espectadores veamos que son hechos reales, no ficcionales. Eso por un lado. Por el otro lado, a él le interesa mostrar los mocovíes hoy y su historia, ¿sí? Y para eso, entonces hay bellísimas secuencias donde los muestra en la reducción donde viven en 1917, nos presenta esos personajes de una forma muy respetuosa, ¿sí? Y después tiene todas escenas que, como bien decía Sonia, digamos, donde ese otro está visto quizás más desde el exotismo, más desde la mirada de ese documental etnográfico que busca rescatar ese hombre que lucha por la supervivencia, ¿sí? Que está inmerso en la naturaleza, esas tomas de qué sé yo, la lucha contra el yacaré, o cómo cazan avestruces, o cómo pescan, son intentos de traer aquello que se considera parte del pasado, ¿sí? A nuestro presente. Son, digamos, tienen como muchos elementos del exotismo, y yo creo que en ese sentido, y en estos otros que estoy diciendo, es una película que merecería estar entre las películas, las grandes películas de la historia del cine, universal me refiero, ¿no? Digo, universal. Porque Nanook tiene muchos años después, ¿sí? Y esta realmente indaga en esa mirada sobre los otros de una manera muy, muy bella. Entonces, esto por un lado, entonces, la cuestión del hecho histórico, la cuestión etnográfica, y una tercera línea que complejiza y hace atractivo el relato para el espectador, que es esa historia de amor, de traiciones, que esa es la historia de ficción, digamos, ¿no? Ahí él tiene la inteligencia de advertir de que muchas veces la historia, para ser real, tiene que ser ficticia, ¿sí? Que es necesaria la invención como estrategia para dar realismo a una historia y hacerla atractiva. Y ahí entonces aparece la historia de Salvador, Rosa Paiquí, Mariano, ¿no? Hay un triángulo amoroso y que da cuenta a la vez de las tensiones políticas dentro de ese colectivo, de esa reducción.
Y lo interesante también es que entre estos personajes hay actores, pero también hay integrantes de la tribu en 1917, el año en que se realizó la película, ¿verdad? Exactamente. O sea, por eso en esa introducción es muy interesante porque, es más, nos presenta algunos de esos personajes que fueron protagonistas de la sublevación de 1904, ¿sí? Y los presenta, que después los protagonistas van a estar encarnados por 3 actores. Todo el resto, ¿sí? Son personajes, no son personajes, son personas, ¿sí? De San Javier, de esa reducción, ¿eh? Que participan en todas las secuencias, ¿sí? Mostrando los bailes, mostrando estas escenas etnográficas, pero también recreando, haciendo de sí la sublevación. Digo, las escenas de cuando, digamos, la paz se rompe y empieza la sublevación son increíbles. Digamos, ahí, cuando se toman el pueblo, son unas escenas que podríamos decir de western, con una acción y un ritmo que son notables. Ujú. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo tu participación y a quienes vean este segmento también les recomiendo el libro de Alejandra porque ella aborda otras películas como Pampa Bárbara, Viento Norte, El Último Perro, Guerreros y Cautivas, La Revolución es un Sueño Eterno, siempre alrededor de estos temas de cómo el cine ha concebido en nuestra historia los pueblos originarios. Mil gracias. Muchas gracias a vos, Sonia, y a todo el equipo por la invitación. Un Hasta placer. luego.